Hola a todos, hoy es miércoles de Voxel Academy, miércoles de odontología digital, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial que es DSD, una mirada interdisciplinar. Quiero a todos invitarlos a que hagan parte de esta maravillosa comunidad que es Voxel Academy simple. Vamos a hacerlo todo simple. Aquí lo que vamos a encontrar es nuestro principal video de lanzamiento, donde quiero que ustedes compartan y utilicen este código QR para ser parte de toda nuestra comunidad, de toda nuestra información y hagan parte de esta maravillosa idea que tenemos de compartir lo que hemos aprendido en estos años. Así que sean todos muy bienvenidos. Quiero comentarles que esta academia está dirigida a todas las especialidades, no importa qué especialidad tengas, la información que vas a recibir acá es información de valor, es información que te va a cambiar la forma en que trabajas, que te va a hacer más eficiente, más eficaz y que te va a ayudar a implementar en tu día a día clínico todas las herramientas digitales. Vamos a tener este ciclo básico inicial, que son conferencias gratuitas, totalmente gratuitas, información de valor para ustedes, que estamos compartiendo todos los miércoles. Hay una temática que ustedes van a encontrar en nuestras redes sociales, así que sean todos muy bienvenidos. También vamos a tener cursos virtuales, cursos presenciales e incluso preceptorías. Simplemente se comunican con nosotros del tema que ustedes quieran tratar. Estamos aquí para compartir lo mucho o poco que sabemos. Siempre he dicho que expertos en odontología digital no hay ni habrá, porque este es un mundo completamente cambiante y en constante transformación. Así que les agradezco mucho por estar hoy aquí escuchándonos. Creo que esta vez ya hemos podido sentarnos a trabajar unos temitas de sonido que tuvimos en ocasiones pasadas. Pero aquí vamos con toda la actitud, con todas las ganas de compartir con ustedes esta maravillosa emprendimiento, maravillosa empresa que estamos creando con nuestros colegas Jessica y Andrea, que una es periodoncista y la otra es especialista en odontología, estética y en fotografía. Así que vamos a terminar aquí, para que todos ustedes sean muy bienvenidos y empecemos en materia hoy a hablar de DSD. Bueno, hoy vamos a hablar de DSD, una perspectiva interdisciplinar. Y para hablar de DSD es importante conocer un poquitito de su historia. ¿De dónde viene este concepto? Esto lo crearon Christian Kochman y Livio Yoshinaga. Christian Kochman, creo que todos los conocemos, es un odontólogo de 5 generaciones de odontólogos en Brasil, y en una entrevista hace muy poco confesó que es lo que quería hacer era arquitecto. Y pues bien, el sueño se le cumplió, pues hace muchos años se encontró con Livio Yoshinaga. Livio es arquitecto y lo que hicieron fue empezar a implementar flujos de trabajo arquitectónico a odontología. De ahí nació este concepto de Digital Smile Design, y lo que tiene son unos flujos de trabajo y de planificación que corresponden a los flujos normales que se realizan en ingeniería y en arquitectura. Estos son los diferentes pasos de presentaciones de proyectos, de reuniones con los clientes, de planificación, de proyectos aprobados en primera instancia, en segunda instancia, presentaciones, hasta el desarrollo. Así que esto que empezó y que todos lo conocimos hace muchos años porque hubo un furor muy grande que fue dirigido hacia la parte estética, pues ahorita tiene una transformación muy grande. Este era el template que existía. Esto es un protocolo fotográfico que tenemos simplemente de tiempos de sonrisa, diferentes angulaciones, 3 cuartos, derechos, izquierdos, donde esta información lo que se hacía en ese momento era trabajar en un keynote y empezar a hacer una serie de cosas porque no existían las herramientas que existen hoy en día para poder simular y hacer un proyecto de lo que sería un diseño de sonrisa. O sea, estamos hablando netamente de la parte estética de la paciente, cómo puede verse. Se tenían unos trazos iniciales, este template, si ustedes gustan, me escriben, se los comparto. Esto realmente ya no se usa, pero pues toda esa información la tenemos, y si para ustedes es útil, con muchísimo gusto la pueden tener a su disposición. Uno tiene que sentarse a hacer una serie de lineecitas para poder hacer match con todas las fotografías y poder empezar a mirar que esto sí es lo importante, las proporciones dentales, que es lo que vamos a tratar. Vamos a ver el core de todo lo que es el DSD para que lo podamos entender desde una mirada muy básica, ¿sí?, hasta las herramientas actuales que son increíbles. Tenemos que hacer toda esta planificación, copiar, pegar diente por diente,
shield por shield para poder empezar a pegar y a jugar y llegar a un resultado así. Esto era lo que nos permitía, simplemente es un antes y un después de una proyección que tuvo muchos inconvenientes y muchos habló en la academia de decir, el DS genera unas altas expectativas en el paciente, pero no pueden ser cumplidas y hay problemas, se está engañando al paciente. Hubo una cantidad de detractores de esta técnica, pero como todo lo nuevo, inicialmente tiene detractores, pero va madurando y se va constituyendo en una herramienta que, les digo, para mí la principal herramienta de comunicación en odontología digital es el DSD y hoy se los quiero compartir y comprobar. Existen diferentes templates que se utilizaban, ahorita ya todo lo trabajamos en 3D, y si ustedes quieren tener esta información, pues con mucho gusto se la comparto. Esto sí es importante, tenían diferentes formas dentales que correspondían a diferentes tipos de personalidad para ir personalizando cada vez más los diseños de sonrisa. Pero esto era un camello porque tocaba hacer uno para cada uno. Y les quiero compartir cómo incluso yo en mi época de apasionado del encerado y demás, me senté a hacer 4 mockups. Les quiero compartir esto. Esta es Mariana Schaller, una amiga muy querida, si de pronto ves por ahí saludos, me invita. ¿Qué hicimos? Hicimos con Mariana 4 tipos de encerados manuales, haciendo unos dientes triangulares, unos dientes rectangulares, unos dientes cuadrados y unos dientes ovalados. ¿Qué es lo que dice la teoría del visajismo? Pues que según la forma del diente va a cambiar la percepción de la cara, ya que ustedes se pueden sentar a mirar que es la boca la que ha cambiado en sus formas, pero el resto del marco facial es el mismo. Y si ven y miran detenidamente, cada cara se ve diferente. Entonces, ese es el poder que tenemos con nosotros transformando sonrisas y simplemente transformando formas. Pero entonces acá viene el gran dilema, ¿ok? Esto ahorita lo podemos hacer de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque tenemos encerados digitales. Pero el concepto como tal es el mismo. Empezar a hacer la planificación de planos bipupilares, de todo lo que es la línea de sonrisa, que ya la vamos a ver en detalle más adelante. Y podemos tener diferentes tipos de encerados, una opción más cuadrada, una opción más rectangular, con lóbulos más marcados y que el paciente pueda elegir y nosotros también podamos mirar. Y gracias a todos los procesos de manufactura digital que existen hoy en día, se puede cumplir con lo prometido. Esa es la gran diferencia, que yo hoy puedo cumplir con lo prometido porque voy a hacer un paso a paso digital y esto me va a permitir pasar de estas situaciones que son muchas veces de los hitos que hay que sentarnos a quitar, es mejor lo estratificado que lo monolítico. Pues bien, yo tengo un concepto que quiero compartir con ustedes, que lo monolítico ahorita está en un estado de arte increíble y que la forma muchas veces es más importante que el color en estética y podemos lograr restauraciones completamente mimetizadas dentro de un entorno facial. Pero bien, todo lo que hemos hablado pasa en estética, en forma. Y yo les dije, vamos a hablar de la parte interdisciplinar. Entonces, para que un diseño de sonrisa tan light, como se ha mostrado, como se ha vendido, como se ha mercantilizado el diseño de sonrisa, que ha traído cosas buenas y cosas bastante malas también, lo vamos a integrar con la forma. ¿Por qué? Porque en nuestras universidades, en nuestras facultades, nuestra academia nos estructura con conceptos de diagnóstico que hemos aprendido a desarrollar. Y lo que yo quiero invitarlos es que esa información ahorita la podemos comunicar de una forma transversal entre todas las disciplinas que nos va a hacer generar los mejores planes de tratamiento interdisciplinar, porque vamos a trabajar en conjunto. Y aquí vamos a integrar la forma y la función. Y vamos a hablar de un concepto, ¿sí?, de diseño. ¿Sí? Cuando hablamos de diseño, que muchas veces el diseño no es una palabra light, el diseño es una cosa de las grandes tipos o conocimientos y cosas que han transformado la humanidad. ¿Sí? El diseño ha permitido grandes avances en la humanidad. ¿Y el diseño, cuál es el concepto de diseño? Hacer la vida del hombre más fácil. Si alguno tiene algún amigo diseñador, va a saber que esto es muy importante porque los diseños generan soluciones. Por aquí tenemos 2 tipos de conceptos. Un concepto básico, que lo que va a hacer es solucionar una necesidad a través de generar una función, y un concepto o un objeto esperanza, que es un concepto aspiracional, de deseo, de anhelo, de expectativa, que va a generar aquí todo el core de lo que es la estética. En esto nos quedamos, pero yo lo que quiero es que evolucionemos e integremos las 2 cosas. ¿A qué voy con esto? Todo este diseño, toda esta estética va relacionada con la historia del desarrollo del arte y con la historia del desarrollo de las culturas y de las sociedades. ¿Sí? La cultura egipcia tenía una estética, ¿sí? La griega otra, ahorita tenemos otra, y acá las subculturas que tenemos, cada uno puede tener estéticas como los grills que se utilizan en los raperos y cosas por el estilo. Eso es estética, eso es objeto de esperanza,
¿bien? Pero ¿cómo vamos a integrar eso a la función? No pueden o no deben ir separados. ¿Por qué? Porque somos profesionales de la salud y tenemos que generar una respuesta o una solución a un problema. En esta diapositiva se entiende el concepto real. El diseño funcional es, oiga, yo en esta butaca me puedo sentar. Voy a resolver mi necesidad de sentarme. Esto es resolver la función. Pero yo en esta silla voy a tener un confort, voy a verla mucho más linda. O la pregunta es, ¿qué silla les gustaría ver en la sala de su casa? ¿La de la derecha o de la izquierda? Aquí estoy generando, aparte de una solución, una función, a una necesidad de sentarme, un confort, un anhelo. Bien, esto es lo que debemos lograr en odontología. Y para esto tenemos que cumplir las dos cosas. No solamente la parte estética y que sea bonito, sino que esta silla funcione y se acomoda y responda a mi necesidad. Así empezamos a ver esta conjunción, este matrimonio espectacular entre función y estética y que siempre nos han enseñado la función va primero, la estética va después. ¿Ok? Entonces decimos, si yo tengo una función muy buena, mi forma, mi cuerpo va a estar una forma bonita. Acá gracias a la Selección Colombia, que ya próximamente vamos a estar en esta Copa América, ganándola si Dios quiere, vemos cómo tenemos unos cuerpos armoniosos de dos atletas colombianos que corresponden a su función. Pero acá la gran pregunta es, ¿la función determina la forma de las cosas o al contrario? ¿Por qué? Porque es que yo quiero dejarles aquí un paréntesis. Nosotros atendemos pacientes sanos o nosotros atendemos paciente enfermo. Porque cuando empezamos a pensar que somos especialistas, vamos a dar una solución a un problema. Y cuando tenemos que atender un problema, tenemos que tener un paciente mutilado. Nosotros atendemos pacientes mutilados a nivel dental, o a nivel periodontal, o a nivel muscular, o a nivel funcional, y tenemos que generar soluciones para que puedan volver a establecer su función. Y es aquí donde decimos, la forma realmente la podré cambiar para volver a cumplir con esta función. Y la respuesta dentro de mi concepto como rehabilitador, que hay mucha controversia al respecto, es las formas dentales muchas veces tenemos que cambiarlas porque son soluciones terapéuticas. El mejor tratamiento, la mejor rehabilitación, el mejor diseño fue hecho por Dios. Y a nosotros llegan pacientes que ya han dañado ese diseño. Luego tenemos que sentarnos a generar soluciones que muchas veces van a alterar la forma para poder devolver la función de una manera adecuada. Entonces, aquí que estamos integrando, porque vamos a tener no una reconstitución, sino un aumento de dimensión vertical en un paciente bruxomano. Y eso les voy a dar pinceladas de cosas muy profundas que vamos a ver en rehabilitación o por qué en ortodoncia tenemos que sentarnos a hacer aumento de dimensiones verticales posteriores, anteriores, por qué hay que hacer un paciente quirúrgico. Muchas veces porque debemos transformar la forma para poder recuperar esa función que el solo paciente dañó. ¿Ok? Atendemos pacientes mutilados. Entonces, aquí empezamos a integrar la función. ¿Y qué es el DSD? El DSD no es otra cosa, y por eso digo, es transversal a todos, todos los especialistas, todos los odontólogos, debemos entender y poder hacer e interpretar un DSD. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta de comunicación interdisciplinar y comunicación con el paciente. Y si vamos a irnos un poquitico más a fondo en la academia, recordemos que es la medicina basada en la evidencia. Es literatura científica que me soporte mi procedimiento, es tener experiencia clínica para hacer mi procedimiento y el tercer punto que es muy importante, la aprobación del paciente. Cumplir también con el deseo del paciente. Entonces, es aquí donde la comunicación me da el checklist de este punto. Decirle, miren, paciente, esto es lo que le voy a hacer. ¿Ok? Entonces, DSD no es otra cosa mágica. Odontología digital no es otra cosa mágica que comunicarme de manera concreta y real. Es así como hoy en día podemos realmente cumplir con lo prometido. Podemos hacer planificaciones 2D, hacer diseños en 3D y tener unos provisionales que prácticamente son una copia de mi restauración final. Esto lo puedo hacer a través de flujos digitales y a través de la optimización de las herramientas. Herramientas digitales hay en todo lado. Quienes saben usarla de manera eficiente son pocos. Por eso Simple está aquí, para que optimicemos el uso de estas herramientas digitales. Y aquí vamos a empezar a decantar un poco lo que es el DSD. Y vamos a empezar a hablar de que todo paciente debe analizarse desde la parte facial. En la universidad nos enseñaron a hacer análisis facial, pero yo recuerdo en mi posgrado que lo hacía única y exclusivamente para que me dieran el visto bueno para poder atender a mi paciente. Es decir, la utilidad clínica yo no la veía. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Estoy perdiendo comunicación porque mi paciente tengo que verle siempre el rostro. Él quiere dientes lindos, ¿bien? Entonces,
Acá lo empiezo a complementar con un tema que son planes oclusales, donde lo que corresponde son las posiciones de los dientes para que tengan una función adecuada. ¿En qué? En masticación, en estética y no en deterioro. O sea, que estos planos correspondan a una máquina que está perfectamente funcionando. Este template es lo que ustedes van a encontrar y es la base donde nació el DCD y ahorita lo van a ver al final en mucho software y lo que pretende es simplemente ubicar la línea media del paciente, un plano horizontal para tener una referencia para empezar a diseñar. Pero ¿cuál es el punto importante aquí? Cuando yo he ubicado esto, es como si estuviera colocando a mi paciente en un articulador, pero me estoy basando en la parte facial y eso tiene pro y tiene contras, tiene muchas limitaciones que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos a tener una relación de un plano horizontal de nuestro paciente y era como si estuviéramos colocando nuestro paciente en un articulador. ¿Bien? Y este plano era un plano de referencia horizontal para empezar a analizar los planos oclusales. ¿Les parece similar esta información a algún tema que vieron en la universidad? Claro que sí. Así trabajamos pacientes totalmente mutilados. Así hacemos tratamientos en prótesis total. Nuestra parte facial determina la morfología o la configuración de nuestros rodetes. Y esto lo voy a ver más adelante. Esto es DSD. Es aplicar todos los conceptos de prótesis total a paciente dentado. Y bien, aquí tenemos nuestros planes oclusales y esto nos va a permitir tener una referencia para empezar a hacer un análisis muy importante. Y acá les doy el primer guardar como que tienen que tener siempre presente la exposición dental de su paciente. Empiecen a mirarlo, véanlo, hagan análisis dinámico. ¿Qué tanto exponen los dientes, los bordes incisales? ¿Cuánto debe exponer un paciente hombre? ¿Cuánto es natural que exponga una mujer? ¿Es mayor proporción en uno que en otro? Bueno, todo esto lo vamos a ver en los cursos de profundización. ¿Qué vamos a ver? En este paciente, miren el borde incisal. No vean dientes. Imagínense que están viendo un rodete. ¿Será que el rodete superior está bien constituido o habrá que alargarlo? Entonces, este es nuestro punto de partida. Es lo más importante que se tiene que grabar hoy. Todo tratamiento, y les voy a decir, les voy a explicar por qué, hasta un tratamiento de cirugía maxilofacial debe empezar por la determinación del borde incisal de los dos centrales superiores. Así, vamos a tener prácticamente como un rodete digital, que es esta línea azul que están viendo, donde me está diciendo, oiga, este paciente debe tener un rodete o una configuración de su sonrisa consonante en esta posición. Bien, entonces voy a tener un punto de referencia de los centrales más dos caninos, por eso utilizo mis fotografías de 3/4. Y aquí viene este punto, la regla de red 70 o la regleta. Esto lo que nos permite es distribuir desde dos dimensiones los centrales, los laterales y los caninos. En los software actuales hay muchas proporciones que se pueden manejar, ¿bien? Esto lo que hace es una distribución de los anchos. La pregunta es, cuando ustedes atienden a un paciente mutilado, ¿qué cambia en el 90% de los casos? ¿El largo es el alterado o el ancho del diente es el alterado? Normalmente es el largo lo que tenemos que reconstituir. Obviamente hay algunas situaciones donde el ancho es importante también reconstituirlo. Esta regleta lo que nos permite es ubicar esos 6 dientes. Pero aparte de tener nuestro borde incisal, aparte de pensar cómo vamos a distribuir esos 6 dientes, tenemos que tener otra cosa muy importante que es la proporción dental individual. ¿Qué es esto? Es la relación entre el alto y el ancho del diente. Esta ubicación idealmente, esto no es una regla estricta, es una guía, es 78%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un central superior de 7,8 milímetros, su largo debe ser 10 milímetros. Si tengo un diente de 8, pues mi largo tendrá que ser proporcionalmente más amplio. Esto lo que me va a definir es la guía para empezar a hacer cualquier diseño. Acá vemos una fórmula que realmente la pueden copiar, la pueden utilizar, es importante que la conozcan, pero ahorita las herramientas digitales hacen esto muy rápido. ¿Para qué? Para poder determinar el largo dental, ¿bien? Esto lo que nos va a permitir, una vez definido esto, es jugar a ver cómo distribuimos estos dientes. Entonces tenemos nuestra relación ideal de 78%. Oiga, ¿qué pasa si es 85? ¿Qué pasa si es 70? Depende de la cara del paciente. Ustedes empiezan a jugar con esto. Cada persona que se sienta hacer un DSD va a generar un DSD o un diseño distinto. Es natural, es normal. Esto lo que nos permite es decir, el 70% de este ancho debe ser el lateral, el 70% de este ancho debe ser mi canino, debe ser el 70% del lateral. Esta proporción es la proporción red 70 que fue definida por el doctor Ward en un estudio que hizo, donde hizo unas encuestas de satisfacción donde, oiga, miren,
al público común le dijo, ¿qué sonrisa les parece más linda? Y hizo diferentes proporciones de dientes. Acá la que nos enseñaron todo el tiempo en la universidad fue el número phi, la serie de Fibonacci y la proporción áurea. Que la proporción áurea no es otra cosa que manejar en vez del 70%, el 62% o el famoso 0.618. Eso se utiliza en ciertos aspectos, en ciertas situaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me genera un arco más estrecho. ¿Dónde quiero un arco más estrecho? Cuando tengo una cara ancha. Es empezar a jugar con relaciones ópticas. No es sentarme a decir, no, todo el tiempo tiene que ser esto. Esto tiene un fundamento que es lo que vamos a implementar en nuestros cursos de mockup simple, que lo vamos a compartir posteriormente. Existe mucha literatura al respecto y siéntanse con toda la confianza. ¿Quieren esa literatura? Escribamos, se las comparto, no hay ningún problema. La idea es simple, es darles todo muy masticado, que tengan herramientas para aplicar al día siguiente en su clínica, pero si quieren sentarse a estudiar, qué rico estudiamos juntos. Esto que está acá es algo maravilloso, ¿sí? Esto es una frase del Dr. Ward y dice, el tamaño dental individual debe ser pensado como un ladrillo, un bloquecito para construir una pared, ¿vale? Pero una vez establecido, este va a ser ese bloquecito que nos va a permitir definir, una vez también definidas las proporciones dentales, toda la correcta relación de maxilares y lo que puede entenderse como una correcta distribución de un arco dental, llámese un diseño de sonrisa, ¿sí? Pero llámese también una estabilización de bimaxilar por un aumento de dimensión vertical, ¿sí? Llámese también una cirugía maxilofacial para establecer dimensión vertical en un paciente que tiene de pronto un crecimiento vertical. ¿Y de dónde nace todo esto? Del tamaño dental individual, por eso la positiva. Un Lego, una fichita de Lego, puede permitirme hacer este tipo de esculturas que hace este artista. Muy bien. ¿Qué volvemos a decantar acá? El DSD es aplicar conceptos de prótesis total a un paciente dentado. Todos vimos prótesis total en la universidad. Es lo mismo. Es lo mismo. Es sentarme, sacar mi rodete, definirlo, mis líneas caninas, definir el tamaño, seleccionar el tamaño de la tabletica de dientes que voy a utilizar acorde con la cara de mi paciente, lo puedo sacar a partir de la proporción de la nariz, a partir de la distancia intercantal, toda esa información que utilizamos ahorita, o que aprendimos mejor, ahorita sí la vamos a utilizar. ¿Bien? Y aquí viene lo más importante, ¿cómo es? Ya vamos a ver los checklists. 1, borde incisal, ahí es el arranque. 2, proporción dental individual, que acá es donde vamos a configurar esto. Oye, ¿cuál es la proporción individual de este paciente? 102. ¿Qué quiere decir esto? Que el diente es más ancho que alto. ¿Cuál debería ser? 78. Entonces, ¿de dónde lo saco? El ancho del diente está bien, la distribución de los 6 dientes está bien. Luego, si el ancho está bien, ya el largo lo tengo por defecto, con la fórmula que les mostré. Esto ahorita los software lo hacen solo. Entonces, no hay que pensar, pero qué lindo conocer esta base para entender cómo usarla. ¿Listo? Y yo cuando tengo mi largo adecuado, pensando en los conceptos de exposición dental, voy a poder empezar a planificar un encerado, es decir, qué diente tengo que sentarme a alargar, qué tanta cantidad. Y aquí en ese momento, estoy hablando hace 8 o 10 años, empezamos a hablar un poquito más concreto con el laboratorista. Oiga, mire, el diente 21, por favor, me lo va a alargar 1, 2, 3 milímetros. Ahorita todo se hace así, pero empezamos a comunicarnos mejor, repito, insisto, DSD es comunicación, no es otra cosa. Hacemos un proyecto que era lo que les mostraba, unos chivos que se colocaban, y después de esto hacíamos unos encerados convencionales. Todo esto viene desde la cara del paciente. Es como una platina de Fox digital, tener el plano bipular, que ahorita hay muchas herramientas digitales que van a hacernos acercar mucho más a la realidad del paciente. Y vamos a empezar a romper un poco de paradigmas. Entonces, esta información se traslada a un modelo de yeso en esa época. Estos son diapositivas que les estoy usando de hace muchos años y les vamos a dar casos lindísimos de hace muchos años porque yo debe ser haciéndolo como 12 años en cada paciente. Y eso es un mensaje. Si tú no haces DSD en todos tus pacientes, hoy en día no hay razón. O sea, hoy en día puedes hacer DSD en todos los pacientes porque es muy fácil. Yo era un poquitico ñoño y lo hacía en todos mis pacientes con todas esas herramientas, encerados, me encantaba encerar y demás. Pero esto, que estaba con sin tantas herramientas, me permitía llegar a esto, que no es otra cosa que comunicar. Oiga, al paciente le gusta esto, me gustan los bordes incisales, se ve bien, de pronto estoy viendo un poquitico el 3 un poquitico caído, voy a subirlo un poco. Él me permite comunicar qué siente con esto, si le gusta o no le gusta, y yo puedo sentarme a definir cómo voy a hacer esto con mi equipo interdisciplinar. Entonces voy a tener diferentes situaciones de un antes y un después, pero no con un ámbito de decir, oiga, qué bonito se va el paciente, no, sino cómo voy a hacerlo funcionar bien, porque es que aquí voy a empezar a constituir guía anterior.
y oclusión dinámica desde aquí. ¿Bien? ¿Qué más el DSD? Me dice qué quiero, ¿sí? ¿A dónde debo llegar? Pero yo tengo diferentes cómo, si es aquí donde todas las disciplinas intervienen. Oiga, esta es una solución protésica, por ejemplo. Alarguémoslo con carillas. ¿Tiene pros? Sí. ¿Tiene contras? También, ¿vale? O no, ¿sabe qué? Hagamos un proceso ortodóntico. Uy, pero venga, biomecánicamente, si yo extruyo esto, voy a intruir el otro sector, ¿cómo voy a hacer? Ahorita de pronto con alineadores se puede hacer muchas cosas, o de pronto tendré que hacer una intervención quirúrgica de una ostectomía en mi maxilar para poder bajar todo esto. ¿Cómo? Que ahí es donde todos los cerebros odontológicos de las especialidades empezamos a buscar la mejor solución para el paciente. El DSD simplemente me da el que quiero. ¿Bien? En este caso nos tenemos una solución protésica, pero hay mil alternativas para solucionar. Y el DSD ya vimos que se basaba para sentarnos a hacer diseño de sonrisa. Ya empezamos a ver un poquitico cómo puede dar un poco de función. Pero ¿será que es útil en implantología? Miren este caso. Ella es una paciente que ausculta con una sonrisa gingival, había tenido inyecciones de Botox mucho tiempo, no le gustaban sus dientes, el tamaño lo sentía pequeños para toda la exposición que tenía. ¿Y qué hicimos? Un DSD, oye, vamos a alargar un poquitico más de lo normal los dientes para ver cómo compensamos esto, porque existen soluciones quirúrgicas y demás, o epítesis colocadas sobre la maxila. Hay muchas soluciones, esta es una de tantas. Simplemente le quiero decir que como a través del DSD y de esta planificación yo puedo empezar a visualizar todo. Y aquí ya tengo algo, tengo mi huesito en 3D, todo mi cráneo. ¿Y qué va a poder acá definir? Pues, ¿cómo voy a respetar el ancho biológico? ¿Dónde está el hueso? ¿Dónde está la línea melocementaria de estos centrales? ¿Y hasta dónde puedo llegar a hacer un alargamiento coronal? Y definir si sí o no voy a requerir osteotomía, un remodelado óseo, o definitivamente no es necesario. Pero ¿qué sucedió? Seguimos, acá que estamos teniendo información y diagnóstico, ¿a partir de qué? De definir el borde incisal y un DSD, de un proyecto. Esto es DSD. Pero, como les dije en la clase de flujos digitales, los exámenes complementarios de hoy en día, tomografía, escáner, fotografía, son los principales. La clínica es lo complementario. ¿Por qué? Porque yo en clínica muy difícilmente, ¿sí? Voy a ver esto. Claro, puedo hacer un sondaje y encontrar algún tipo de bolsa puntual, pero miren lo que encuentro aquí. Un defecto en cuña, un diente con endodoncia, ¿sí? Un tratamiento de conductos, un tratamiento endodóntico muy amplio, y tengo una fractura vertical. Entonces, mire cómo el DSD ya, de sentarme a definir cuál va a ser mi margen gingival, porque iba a hacer un remodelado gingival, ahora estoy pensando en que voy a colocar un implante. Y si me siento a meterme con los temas de implantología, voy a ver que el margen gingival de un implante debe respetarse o debe generarse un ancho biológico para implantar que va a ser definido por la profundidad del implante. Entonces, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? La definición de la ubicación final del implante va a diferir si tengo en cuenta mi plan de DCD o no. ¿Por qué? Porque si yo simplemente voy a extraer el diente y voy a dejar el margen gingival de mi paciente en esta posición, que es donde está, pues la profundidad para respetar unos 5 milímetros, para respetar toda esta zona de perfil crítico y subcrítico, las zonas de los que habla Gómez Meda, el EBC, vamos a tener una posición. Pero si mi posición final del margen va a ser esta, va a cambiar completamente, ¿vale? Va a cambiar completamente la posición o profundidad del implante. Entonces, ¿qué es esto? No es otra cosa que DSD, no es otra cosa que planificación, no es otra cosa que comunicación. Entonces, y si nos vamos más allá, imaginen que esta paciente la fuéramos a solucionar con una cirugía ortognática. La pregunta es, ¿qué tanto hueso vamos a quitar? ¿Dónde va a quedar mi borde incisal? ¿Dónde va a quedar mi margen gingival? ¿Qué cantidad de hueso acá arriba debo quitar? Entonces el DSD es interdisciplinar, es la mejor herramienta de comunicación interdisciplinar que podemos tener. Miremos ahora este caso de ortodoncia. ¿Qué tenemos aquí? Una paciente donde hicimos una ortodoncia convencional, se realizaron unas exodoncias de los premolares y encontramos una relación o un resultado que fue bastante satisfactorio hecho con ortodoncia convencional, con aparatología convencional. Cuando nos sentamos a reevaluar un poco el caso y miramos el DSD, en ese momento, en ese caso no lo hicimos, y aparte que los procedimientos analógicos no nos permiten controlar tanto las cosas como los digitales, encontramos esta situación de canteo de planos.
¿sí? Y un desgaste acelerado en la zona izquierda en los caninos. Luego replanteamos todo con el DSD para hacer unos alineadores, donde va a tener mucho más control. Y aquí, ojo, ortodoncistas, que vamos a tener un invitado súper especial, una de las personas que más hace alineadores desde hace muchos años, que es el doctor Andrés Giraldo. Les voy a tener una sorpresa con él, porque nos va a dar un par de charlas y súper interesantes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Hacer un mock-up digital, empezar a individualizar mis dientes y ya no en 2D moverlos, sino en 3D, ubicarlos donde quiero, sentarme a tener esta posición, qué interacción o intercuspidación quiero tener entre todos ellos, en el maxilar superior, en el inferior, qué ángulos interincisivos voy a tener. Todo esto lo puedo jugar desde el mundo digital, pero ¿de dónde parte? De un DSD. Y así al final puedo sentarme a tener una planificación con alineadores, donde voy a generar una cantidad de pasos controlados para llevar mis dientes a la posición deseada, no solamente por la parte estética, sino por la parte funcional. Miren los caninos como se han desgastado y ya va a seguir con esta maquinita de triturar comida funcionando. Luego yo debo estabilizarla y todo eso parte de un DSD, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que el DSD es la base, ¿sí?, de toda una línea de eventos, de flujos digitales que integra todas las especialidades, ¿vale? Vamos a ver ahora otro caso de ortodoncia. Volvemos. Borde incisal. ¿Dónde está el borde incisal de esta paciente? ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Un tamaño dental disminuido. Síndrome del diente corto. ¿Cuál va a ser la causa? Eso lo analizaremos en los cursos para ver este caso en más detalle. Pero ¿qué nos permite entender esto? Si hacemos un DSD, miren el desgaste tan tremendo que tiene una paciente que tiene 24 años. O sea, ¿dónde va a estar en los 30? ¿Dónde va a estar en los 40? ¿Es estética? No, señores, no es estética, es función. Estoy atendiendo a un paciente mutilado. Y si yo planeo bien, pues la ubicación de estos brackets va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no puedo sentarme a colocarlo en la mitad. Miren la proporción dental que tengo, 126%, entonces es muchísimo más ancho que lo alto. Debo generar mi orden incisal, mi proporción dental correcta, y a partir de ahí ya la planificación simple de la cementación del bracket va a variar. ¿Por qué? Porque ya la proporción y el alto del diente varió, no se coloca en la mitad o se coloca en la nueva mitad porque el tamaño dental es importante. Entonces, borde incisal, proporción dental individual, distribución de los 6 dientes anteriores. ¿Para qué? Para todo. Aquí terminamos la ortodoncia, hicimos una reconstitución de todo el tema de las formas de los dientes, ¿ok? Y podemos tener unos diferentes flujos de trabajo donde esto lo vamos a ver en detalle, si tengo o no tengo desgaste, qué debo hacer, cuál es mi flujo, voy a hacer una reconstitución o una reanatomización antes o después. Esto lo vamos a hacer en los cursos de integración de ortodoncia y DSD que vamos a realizar con el doctor Andrés. ¿Y qué vamos a lograr? Un resultado final donde a través de, ahora sí, unas carillas estéticas muy bonitas, vamos a reconstituir su función, pero todo muy bien planeado, ¿vale? Este es el resultado final. Y acá tenemos una integración. Este caso es súper lindo. Este caso es un caso para demostrarles que DSD no son carillas. Miren este caso. Es un caso de los primeros que hice hace unos 10 años. Es una exposición que tuve en Argentina, en mis primeras conferencias. Y miren esta paciente cómo entró y cómo terminó y cómo la planeamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Miremos nuestro análisis de sonrisa convencional. Acá hay unos problemas que vamos a ver de las limitaciones que tiene el DCD, la cara está un poquito rotada, pero seguimos con los mismos planos y vamos al mismo concepto clásico. ¿Dónde está el borde incisal de mi paciente? ¿Cuál es la relación y proporción de tamaño dental? ¿Y cómo voy a corregirla? ¿Y qué voy a llegar a tener al final? Entonces, he reconstituido, hago encerados normales, analógicos. En esa época nos tocaba hacerlo, nos demorábamos mucho. Y acá voy a integrar diferentes materiales, cerámica, resina y dientes de prótesis total, ¿vale? Para lograr estos resultados. Pero ¿de dónde partimos? Literalmente partimos de un paso a paso, que es lo que les estoy compartiendo, dimensión vertical, definición, acá le estamos aumentando, cómo está, dónde va. Hacemos montajes en articulador que perfectamente se pueden hacer virtuales, hacemos aumentos de dimensiones verticales, reconstitución de bordes incisales y definición de proporción dentales individuales. Hacemos unos dientes con unas técnicas convencionales de carillas en resina, paso a paso. Todo esto ya no lo hacemos tanto, lo hicimos en mucha época amantes de la resina, ahorita somos amantes de lo digital y de la sencillez y de la simpleza. Esto lo podemos hacer muchísimo más eficientemente con herramientas digitales hoy en día. Los casos que nos tomaban un mes los sacamos literalmente en un día. Eso funciona hoy así. Y miren, vamos a nivelar planos oclusales, DSD. DSD
en prótesis parcial removible. Bien, entonces, ¿qué queremos ver? Que el DSD nos sirve para todo. Es la herramienta principal de comunicación. Miren un antes, miren un después, simplemente planear con conceptos básicos. Oye, pero entonces el DSD es panacea. No, tiene un problema muy grave y es que es 2D. Y vamos a ver unos problemas que podemos tener. Si yo no tomo correctamente una fotografía que quede perfectamente emparejada, ya empiezo a tener mala información. Y aquí les repito, ¿se acuerdan de los flujos digitales? Paciente digital, paciente virtual, paciente real. Es muy importante el paciente digital. ¿Cómo voy a tomar bien mis fotografías? ¿Cómo voy a tomar bien todos mis exámenes? Porque a partir de aquí voy a hacer todo que quede bien o que todo quede mal. O sea, una simple angulación mal en una fotografía daña todo el proceso de aquí para adelante. Y si queremos ser precisos en digital, tenemos que ser precisos en la captación de archivos. Por eso, dentro de 8 días vamos a estar con los protocolos de fotografía que les vamos a compartir en nuestra charla de uso de celular. Vamos a utilizar el celular como una gran herramienta de fotografía. No necesitan comprar la super cámara. Les vamos a enseñar todo con el celular. Esto, si lo vemos en 2D, en 3D, miren cómo está el cráneo. Está torcido, ¿sí? Se evidencia más en este video. Yo tengo mi relación, aquí hice toda la planificación, entonces toda la planificación la estoy haciendo así inclinada. Entonces, si yo estoy haciendo una regleta de red 70, que es bidimensional, aquí todo me va a caer para adelante mal. Y esta identificación son los problemas que tiene el DCD y la fotografía si no se hace correctamente. Aquí yo me puedo sentar y verificar que si yo quisiese angular totalmente mi cráneo, mi paciente ha debido tomarse la foto no así, sino así. Eso lo vamos a ver en nuestro curso de fotografía. Entonces, tiene muchos problemas que vamos a resolverlos. ¿Con quién? Con la ayuda de nuestro doctor Andrés Giraldo, que va a tener unas conferencias muy especiales de tomografía, ¿sí? Él trabaja flujos digitales con software abiertos, es un crack en esto y va a compartir información increíble. Vamos a integrarlo con ortodoncia y vamos a hablar un poquitico de DSD en 3D, ¿vale? Miren esta maravilla. ¿Qué es esta maravilla? Esto es nuestro, para mí es lo máximo que podemos sentarnos a hacer hoy con las herramientas digitales y comunicar un paciente que está completamente mutilado, que tiene unos problemas ya no dentales, sino periodontales. Y acá que hacemos nuestra planificación de DSD, tenemos un colapso de mordida posterior, tenemos extrusión, abanicamiento, todo lo que aprendimos en el posgrado, bien, de rehabilitación. ¿Cómo esto es? Pues tenemos que trabajarlo con ortodoncia. Pero miren esta maravilla. Oye, ¿cuál va a ser mi pronóstico periodontal? ¿Cómo va a ser la relación corona-radicular de estos dientes? Poderla ver así en 3D hoy en día es mágico. ¿Y dónde lo voy a planear? A través de DSD. Las dos líneas azules me están dando los marcos de referencia donde voy a ubicar mis dientes. Esto es DSD. Llevado a su máxima expresión, de pronto vendrán mucha más máxima expresión si metemos análisis facial, escáner facial, una cantidad de cosas. Pero miren todo lo que puedo hacer si tengo los conceptos básicos claros. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes en simple. Que tengan información para que aprendan a utilizar todas las herramientas. Muy bien, si mandan a remitir su DSD a un laboratorio para empezar con las carillas, pero miren todo lo que se están perdiendo. Aprendamos a cacharrearle los software, a diseñar. Esto es mágico. Yo aquí puedo sentarme a ver toda una proyección ya estética del paciente. Oiga, mire cómo va a quedar. Y hay unas herramientas ahorita maravillosas que hacen que sea más bonito. A mí realmente no me gusta tanto ya la proyección de lo que se ve en los software robustos porque no le tiran tanto a la parte visual, pero miren la parte visual realmente funcional como se ve. Aquí yo puedo mirar pronóstico, explicarle a mi paciente. Esto es una maravilla que tenemos hoy en día gracias a la odontología. Frases de Christian Kochman que me encanta citarlo. Estamos viviendo el mejor momento de la odontología para hacer odontología. Tenemos todas las herramientas para trabajar lo mejor posible. ¿Y dónde es el mejor momento para cometer un error en un paciente hoy en día? Al frente de su computadora. ¿Por qué? Porque vamos a planear, vamos a pensar, vamos a discutir, vamos a tener todos estos conceptos que nos ha enseñado la academia tradicional para integrarlos y comunicarnos de una manera muchísimo más eficiente y poder tener todo. ¿Aquí qué voy a hacer? Muy posiblemente una prótesis híbrida inferior, tiene muy mal pronóstico los dientes, pero voy a hacer una ortodoncia superior para salvarle un poco los dientes del paciente y que la comunicación como ortodoncista está muy clara. Ya sé cuál es el norte, tengo desde acá mi setup digital. Entonces miren cómo el DSD nos integra absolutamente todo. Esto, pues doctores, es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que les sea bastante útil. Por favor, coméntenos y la forma más grata en que podemos sentarnos nosotros es compartir
esta información. Entonces, este código QR está toda la información. Por favor, síganos, compartan. Si esto que están viendo es útil para ustedes, también es útil para un colega, ayúdenos a hacer la comunidad más grande de odontología digital y los esperamos el próximo miércoles para hablar de fotografía con smartphone, que va a ser dictado por la doctora Jessica Neves. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos.